Cuando tú destapas la parte trasera de un refrigerador de la marca Samsung, a veces te puedes llegar a encontrar con este tipo de formato, donde la tarjeta inversora es de esta forma y con un número de parte muy parecido al que estoy mostrando aquí. La tarjeta principal muy parecida a la que tienes en la parte superior. Bueno, aquí hay una situación muy peculiar, muy característica de este refrigerador, y es que, bien, sí es cierto que la tarjeta inversora de este modelo falla demasiado, pero también la tarjeta principal tiene sus detalles de calidad. Es importante aquí que tú sepas distinguir la diferencia que existe entre este modelo y un modelo anterior o más pequeño en el que tiene dos tarjetas de esta misma forma. Aquí, en esta tarjeta inversora, solamente tenemos lo que es el control para el compresor inverter y obviamente su fuente de alimentación interna para el desempeño de esta sola tarjeta. Y esta tarjeta principal tiene su propia fuente de alimentación para suministrar las tensiones de 5 y 12 voltios para el control de la tarjeta principal. Evidentemente esta va a controlar las luces, los ventiladores, display en el eventual caso que lo tenga. Y esta otra tarjeta, la fuente de alimentación se concentra al mismo tiempo en la tarjeta inverter. Esta tarjeta cumple dos funciones. Es fuente de alimentación SMPS, ustedes la pueden ver aquí. SMPS, que me provee de voltajes a la tarjeta principal de 12 voltios. Dice ahí 13.12 voltios, 13.2 voltios y 5 voltios. Y en la parte inferior dice GND, RPM y FB. Estos son las señales de arranque y respuesta del sector inverter. ¿Hacia dónde? Hacia la tarjeta principal. Es decir, que un arnés de aquí se conecta a la tarjeta principal. Una parte es para el control del sector inverter, que es esta sección que está aquí, con su propio microcontrolador que se encuentra en la parte de aquí atrás. Y la otra es la SMPS o fuente de alimentación que, vuelvo a repetir, provee de 5 y 12 voltios a la tarjeta principal. ¿Por qué provee de esos voltajes? Porque esa tarjeta carece de fuente de alimentación. Esa tarjeta no tiene fuente de alimentación. Es puro control. Puro control. Evidentemente, el fabricante, por lo visto, había diseñado este PCB para que tuviera fuente de alimentación. Sin embargo, pues no lo tiene. Y depende totalmente su funcionamiento de la tarjeta inverter o SMPS. Esta es una tarjeta inverter SMPS. Vuelvo a repetir, me provee voltajes a la tarjeta principal y el sector inverter depende de lo que el microcontrolador principal aquí mande para el arranque, y el control de la tarjeta inverter o el sector inverter depende del funcionamiento de este microcontrolador. ¿Estamos? La comunicación se realiza por medio de estos dos optoacopladores que se encuentran en esta parte. Es importante distinguir eso porque muchas veces tenemos el síntoma de que el refrigerador no enciende, como es el caso de una tarjeta muy similar a esta que tenemos en mesa de trabajo, en la segunda mesa de trabajo. Y el daño de ahí es el microcontrolador, más no la fuente de alimentación. Estas pruebas tú las puedes determinar fácilmente con tu multímetro. Saber si la fuente de alimentación, por lo menos la fuente de alimentación trabaja, es alimentándolo con 120 voltios, que se alimente con 120 voltios, y en las terminales de 5 y 12 voltios, simplemente verificar que ese voltaje sí se esté obteniendo. ¿En dónde? En la terminal GND con 5 voltios, GND con 13 voltios. Esos dos son los voltajes que requieren esta tarjeta para poder trabajar. Nosotros aquí en mesa de trabajo hacemos las pruebas independientes. Esta tarjeta la probamos por separado y esta la alimentamos de manera directa. ¿Cómo? Con una fuente de alimentación de 12 voltios que yo tengo aquí.
positivo y negativo, que la tenemos en esta fuente de alimentación que está aquí. Veanla ustedes. Aquí yo ya tengo ajustado a 12 voltios. Simplemente es de encender y la fuente me proveerá de 12 voltios en estos dos cables. Ahora, no solamente ocupa los 12 voltios, también ocupa 5 voltios. En este caso, para esa tarjeta, si ustedes la quieren banquear fuera del refrigerador, solamente podrán ustedes saber si el microcontrolador trabaja, si el ventilador, del condensador o del evaporador funcionan. Eso no lo podremos averiguar. Si existe comunicación de esa tarjeta al display que se encuentra en la parte superior del refrigerador, no lo podemos averiguar. Eso se tiene que realizar montado en el refrigerador. Afortunadamente, casi todos nosotros nos dedicamos a la reparación de esos aparatos, pero de forma integral, es decir, completo. Aquí en mesa de trabajo, si tú quieres banquearlo, te dedicas como nosotros a solo tarjetas electrónicas, lo único que te queda por hacer es saber si el microcontrolador trabaja. Y hay dos formas de saberlo. La primera es alimentando la tarjeta con 5 y 12 voltios con una fuente externa, como lo acabo de mencionar. Ya alimentada, se tiene que escuchar la activación y desactivación de los relevadores como un modo de reset. Ese modo de reset lo realiza el microcontrolador. Es una rutina que ya tiene configurada esa tarjeta electrónica que debe de correr en un inicio, en un startup. Entonces, en ese inicio se tiene que escuchar el arranque de los relevadores, una conexión y desconexión. Es un reset. El siguiente punto a considerar para saber si el microcontrolador está trabajando es aquí. Esta piececita es un cristal de cuarzo. Casi siempre la van a encontrar adyacente al microcontrolador. El microcontrolador está aquí, por la parte de abajo, en formato SMD. Es un microcontrolador bastante grande. Van a encontrar ese cristal adyacente al microcontrolador, no puede ir muy lejos. En él van a encontrar ustedes 3 terminales. La terminal central, normalmente o casi siempre, es tierra o GND. Lo que también es GND, el case de este componente. Lo que también es GND, todos los pines marcados como tal, como GND, vean ustedes. Aquí tenemos varios marcados como GND. Aquí hay uno que dice GND. Aquí está el conector del display. Aquí donde más hay GND. Aquí está un GND. De este lado, aquí hay otro GND. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Todos esos puntos es el mismo. Todos son GNDs. Si ustedes quieren constatar que todos sean GNDs, la prueba que podemos hacer es la de sencilla prueba de continuidad. Yo les mencionaba que el pin central es GND, también el case de este circuito, todo es GND. Y ustedes lo pueden averiguar haciendo sus pruebas de continuidad. Pin central con el case. También en los conectores donde les había mencionado que es GND, aquí, acá. Tienen muchos puntos donde probar GND. Entonces, ya sabiendo que ese pin es GND, con el osciloscopio, ustedes van a detectar que este cristal esté generando la frecuencia de trabajo. En este caso, ese cristal es de 8 MHz. Por lo tanto, con el osciloscopio, un pin en GND y otra punta en cualquiera de los dos extremos, en cualquiera de los dos, en la que les dé la frecuencia, deben ustedes observar en el osciloscopio la formación de onda y la frecuencia de 8 MHz. Con eso ustedes van a constatar que esta tarjeta está funcionando.
al menos el microcontrolador está funcionando. De ahí en fuera que algún periférico esté fallando, eso ya es otro tema. Yo aquí lo que hice fue conectar una terminal aquí en 5 voltios, porque es un voltaje que ocupa, y el 5 voltios aquí es el mismo 5 voltios de varias partes de los conectores. Es decir, aquí hay otro de 5 voltios. ¿Dónde? Aquí, 5 voltios. Por aquí debe haber otro de 5 voltios. Aquí, 5 voltios. Ajá. Todos ellos son 5 voltios, así como GND. Todos esos puntos son GND. Y aquí, esta terminal, la he conectado en 12 voltios. Entonces ya tenemos 5 y 12 voltios. GND, ¿de dónde lo voy a tomar? Vuelvo a repetir de aquí del case. Pues bueno, vamos a hacer esas pruebas para que ustedes verifiquen aquí en mesa de trabajo que esto está funcionando de manera correcta. El voltaje de los 5 lo obtengo de este regulador. En uno de los cables rojos alimento con 12 voltios de la fuente. El otro cable de los 12 voltios lo introduzco en el pin de 12 voltios. GND al case de este circuito. ¿Por qué ahí? Porque es cómodo. Vamos a encenderla y van a escuchar ustedes la activación de relevadores. Listo. Ustedes pudieron escuchar la activación y desactivación de los relevadores. Con eso ustedes pueden constatar que el microcontrolador ha arrancado. La siguiente prueba que podemos realizar es por medio de un osciloscopio. Vamos a colocar la pinza de tierra ahí mismo, en GND. Y con la punta o la sonda de su osciloscopio van a tocar una de las dos puntas de extremo del cristal oscilador. Vamos a medir esta, por ejemplo, y en nuestro osciloscopio ustedes podrán ver que tiene 7.92 MHz con 3.7 voltios. La formación de onda es la que ven abajo. Con eso también nosotros podemos constatar que sí se está generando la frecuencia del cristal hacia el microcontrolador y que este está trabajando hasta este punto bien, de manera correcta. Así es como nosotros descartamos la funcionalidad del microcontrolador en esta placa electrónica. La prueba que realizamos en esta otra es diferente. Vamos a verla. Y bien, para la tarjeta inverter o SMPS inverter, debemos de localizar los pines de alimentación, que son estos 4 de aquí. 2 son de la alimentación de corriente alterna. Ahí ustedes podrán ver que dice AC IN. Pues bueno, quiere decir que ahí se alimentará de corriente alterna. Y enseguida dice OLP, Overload Protector. Bueno, aquí va un termodisco. Simplemente nada más brinda continuidad hacia el fusible. Quiere decir que de esta terminal pasa para la siguiente y de la siguiente por medio del termodisco después al fusible. Bueno, ustedes pueden eliminar esta posibilidad simplemente volteando la tarjeta y ver cuál es la función que cumple. Es un circuito serie. Por lo tanto, las conexiones de corriente alterna se harán en el pin 1 del conector AC-IN y en el pin 2 del conector OLP, es decir, en los extremos. De esa manera ustedes van a colocar allí su corriente alterna para mesa de trabajo o bien en su refrigerador. Allí ustedes deben de tener 120 voltios al momento de conectar el refrigerador. Van a localizar ahora este conector. Vean ustedes la designación de pines. El pin número 1, que es donde está la flechita en la parte superior, nos dice 13.2 voltios. En el pin 2 dice nuevamente 13.2 voltios. En el pin número 3 dice 5 voltios y en el 4 GND. Bien, dice aquí que el pin 1 y pin 2 son de 13 voltios. Vamos a comprobarlo por medio de nuestro multímetro en modo de continuidad si es que pertenecen
al mismo circuito de salida de 13 voltios, tanto el pin 1 como el pin 2, de la siguiente manera, por medio de continuidad, pin 1 y pin 2. Bueno, sí corresponde al mismo, sí indica que es el mismo. Ahora, ya sabiendo que el pin 1 y 2 es de 13 voltios, el 3 es de 5 y el 4 es GND, vamos a alimentar esta tarjeta electrónica con 120 voltios y con nuestro multímetro en voltios de corriente continua vamos a medir entonces con la punta negra en GND y con la punta roja en el pin número 1, pin número 2 debemos de tener 13 voltios. Vamos a ver con nuestro multímetro si esa lectura se cumple. Bien, ya está conectada a la red eléctrica, 120 voltios. Pin 4, GND con la punta negra. Pin 1 y 2 con la roja. Ahí nos dice 13 voltios, es correcto. Pin 2, nuevamente 13 voltios. Pin 3 debemos de tener 5 voltios, 4.98. Con eso ustedes comprueban que la fuente de alimentación, la SMPS de la tarjeta inverter, funciona. La fuente de alimentación, vuelvo a repetir, funciona. Fuente de alimentación funciona. Esto no quiere decir que el sector inverter, es decir, esta parte, funcione. Una cosa es la parte SMPS, que me brinda voltaje a la salida de este conector, y otra cosa es la parte inverter con su microcontrolador y su LED de estado. Eso es otro tema. Para comprender si va a trabajar con la fuente de alimentación los 12 voltios, yo he colocado aquí 3 ventiladores en paralelo de 12 voltios. Lo único que voy a hacer es conectarlo a la SMPS a manera de que exista un consumo de energía y a saber que la fuente de alimentación lo soportará. Vamos a colocar positivo y negativo simplemente. ¿De acuerdo? Y aquí los ventiladores pues ya están trabajando. Y este lado, pues bueno, aquí se puede apreciar o con un papelito. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso es todo lo que les quería mostrar, compañeros. Espero que les haya gustado, servido, aprovechado, degustado, disfrutado. Y si es así, regálenme un like. Si no les gustó, también regálenme un dislike. Estamos para servirles. Chao. Y el sector inverter, nosotros lo probamos ya con un compresor de la siguiente manera. Esa es la manera en que lo probamos, pero eso ya lo hemos mostrado hace ya algunos años. Busca el contenido dentro de este canal. Hasta luego.